Lord has spoken with me, beloved people. El Señor ha hablado conmigo, amado pueblo. The Lord Jehovah spoke with me this past night El Señor Jehová habló conmigo esta pasada noche in a conversation regarding the condition of the church. en una conversación respecto a la condición de la iglesia. And in this talk, the Lord, the God of Israel, the cornerstone of Zion, Y en esta conversación el Señor, Dios de Israel, la piedra angular de Sión, He took me to Europe and He showed me the condition of the church in Europe. Él me llevó a Europa y me mostró la condición de la iglesia en Europa. And there's so much big need there in Europe Y hay una gran necesidad allí en Europa, because He showed me the church across Europe, and then He focused eventually on the church in France. porque Él me mostró la iglesia en Europa, pero eventualmente Él se enfocó en la condición de la iglesia en Francia. And I take it that the Lord is calling me to head to France this coming new year in our new calendar. El Señor está llamándome a ir a Francia este año que viene en nuestro nuevo calendario. But the church in France, I could see some African pastors there, pastors of African origin. Pero yo puedo ver en la iglesia de Francia unos pastores africanos, pastores de origen africano. And I see they're involved in church and so forth. And they go to a restaurant. Y yo veo que ellos están involucrados con las cosas de la iglesia y van a un restaurante. This is after the Lord showed me the general condition of the church, and then He focused on France. Esto es después de que el Señor me ha mostrado la condición general de la iglesia y después se enfocó en Francia. They go to restaurants, and one of them is lost, so he's looking for the others. He's looking for them. The others went ahead of him to book a place in Paris in the restaurant after church. Ellos van a un restaurante y uno de ellos está perdido. Entonces está buscando a los otros, y los otros se habían adelantado a reservar un lugar en el restaurante en París, después de la iglesia. After they had arrived, I see they arrived with their vehicles. Después de que llegaron, yo veo que ellos llegaron en sus carros, And then what I see is when they arrive with the vehicles, it looks like a bus or so. cuando llegan en los vehículos se ve como un bus o algo así. Then I see where they are passing is muddy. Entonces puedo ver por donde van pasando que se ve embarrado. Very, very muddy. It's quite muddy as they are passing, and all of you that know the way the Lord speaks, that is tremendous sexual sin. Muy, muy embarrado por donde van pasando. Y ustedes saben que cuando el Señor habla, eso significa un tremendo pecado sexual. Very much sexual sin. Even the road, the path entering the church, and the church is quite muddy. Muchísimo pecado sexual, incluso el camino, el corredor de entrada a la iglesia y la iglesia se ven con mucho lodo. And that means the Lord is raising this problem of sexual sin. Y eso significa que el Señor está trayendo a la luz este problema del pecado sexual. And then after church, a certain group of their African pastors in France. Y después de la iglesia, un cierto grupo de pastores africanos en Francia. Yes, and they speak French. They're French. Y ellos hablan francés, son franceses. So the first group goes to catch a place in a restaurant, and then the other one is a bit lost. El primer grupo va a buscar un lugar en el restaurante y el otro está un poco perdido. And he looks for restaurant, and then they finally find the others where they were. But when they go there, they see some flies at the window, so they said, "No, let us not eat here." Y ellos están buscando por un restaurante y finalmente todo el grupo se encuentra, pero cuando llegan al restaurante se dan cuenta que hay moscas en la ventana, entonces deciden no comer en este restaurante. And let's find another restaurant. So as they come out, there's a lot of food being sold. Deciden buscar otro restaurante, mientras salen hay mucha comida que está siendo servida. But that lady, the owner of the restaurant, Pero esa señora, la dueña del restaurante,
I see one of the pastors trying to seduce her Veo a uno de los pastores tratando de seducirla. sexually. So I get to see every detail, a lot of everything, until she goes in and she comes back dressed and La está seduciendo sexualmente. Yo puedo ver muchos detalles hasta que ella va adentro y luego regresa y descansa un poco. she also realizes these pastors are interested in her. She's a white lady. Ella también se da cuenta que estos pastores están interesados en ella. Ella es una mujer blanca. Now she goes to dresses a little bit behind the restaurant. She comes now and this kind of thing. So the Lord reports all this. Y ella se va y se viste un poco mejor y luego regresa y bueno, el Señor reporta todo este tipo de detalles. There is need for the church in Europe to embrace repentance. Hay una necesidad de la Iglesia de Europa para abrazar el arrepentimiento. And I know that there's big need. I know that we are preparing some programs for Europe this year. Y yo sé que hay una gran necesidad. También sé que estamos preparando algunos programas para Europa este año. That the Lord has spoken about the condition of the church and the pulpit. El Señor ha hablado sobre la condición de la Iglesia y el púlpito. Sexual sin is big. It has held church ransom. El pecado sexual es grande, ha mantenido a la Iglesia cautiva. Has held them, kidnapped the church, so she's not able to execute her mandate. Y mantiene sostenida a la Iglesia, la mantiene secuestrada de tal manera que no pueda cumplir su mandato. In the land, there's so much need the Lord. En la tierra hay tanta necesidad del Señor. So I see the condition of the church. Así que veo la condición de la Iglesia. And it's amazing because today I saw a lot of emails. Y es impresionante porque precisamente hoy vi muchísimos correos. I saw a lot of emails from the pastors Vi muchos correos de los pastores. in Europe. I saw communication emails from Europe En Europa vi correos de comunicación de Europa asking that the Lord send his servant to Europe to clean up the church. pidiendo que el Señor enviara a su servidor a Europa para hacer una limpieza de la Iglesia. Many countries have written. I could see them. And they're saying, please come and stay here for some time. Many pastors want the men of God to go and stay there and do there like has happened in Kenya. Muchos países han escrito, los puedo ver. Ellos dicen que vaya y me quede allí por un tiempo. Muchos pastores quieren que el hombre de Dios vaya y se quede allí y que haga de la misma manera como sucedió en Kenia. In many countries of Europe, across Europe, I could see the pastors. I see them writing. En muchos países de Europa, en muchos países a lo largo de Europa, yo puedo ver a los pastores escribiendo. I see the emails, and those emails are saying, please come and bring the revival of righteousness and holiness to our churches in Europe. The situation is bad. Ellos envían sus correos electrónicos, yo puedo ver sus correos y dicen, por favor, venga y traiga el reavivamiento de la justicia y de santidad, porque la condición en la Iglesia de Europa está muy mal. The situation is not right. The situation is very bad. La situación en Europa no es la correcta, la situación está muy mal. And so there is a call. I know that we are busy still struggling with a calendar for the Lord. Entonces hay un llamamiento. Yo sé que estamos ocupados tratando de luchar con un calendario para el Señor. The calendar, we have countries we're trying to fit in and it's almost impossible. Un calendario en el que estamos tratando de entrar a algunos países y donde parece casi imposible. Because we have Mozambique, we have UK, we have Australia, Portugal, Peru, Spain, Italy, French Guiana, Mexico, Hong Kong, China, Brazil, the US, Sweden, Germany, South Korea, Botswana, Bolivia, Chile, Cameroon, Nigeria, Costa Rica, Angola, and many, the list goes on and on. Tenemos a Mozambique, Inglaterra, Australia, Portugal, Perú, España, Italia, Guyana Francesa, México, Hong Kong, China, Brasil, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Corea del Sur,
Botsuana, Bolivia, Chile, Camerún, Nigeria, Costa Rica, Angola y muchos, muchos países. La lista continúa y continúa. So we are trying to fit them, but it looks like priority will be in Europe a bit. Estamos tratando de programarlos, pero parece que la prioridad va a ser Europa, Based on the way the Lord has spoken, basado en la manera que el Señor ha hablado. and even I'll fit in France. Y ahora programar a Francia. Now, the reason I'm speaking this is to call people to repentance in Europe and all the other churches globally. La razón por la cual estoy hablando esto es para llamar a la Iglesia de Europa al arrepentimiento y a todas las iglesias globalmente. Those who have ears, please, whose ears are spiritual, Todos los que tengan oídos, por favor, cuyos oídos sean espirituales, please listen to this call. The Lord is calling the church to repentance. por favor escuchen este llamado. El Señor está llamando a la Iglesia al arrepentimiento. Repentance is always a very good thing. Repentance helps. El arrepentimiento siempre es muy bueno. El arrepentimiento ayuda. Repentance does bring the church back on track, back to the house of the Lord. El arrepentimiento trae siempre a la Iglesia al buen camino, de regreso a la casa del Señor, Back to the kingdom of God Almighty. de regreso al reino del Dios Todopoderoso. So it's a blessed thing to talk about repentance at this time. Entonces es una gran bendición hablar sobre el arrepentimiento en esta hora. The Lord is calling the nations to repentance, El Señor está llamando a las naciones al arrepentimiento, and the church especially, that she may be able to execute the agenda of the Lord in the land. y a la Iglesia, especialmente para que ella pueda cumplir la agenda del Señor en la tierra. The Messiah is coming. Shalom Todah. El Mesías ya viene. Shalom Todah.